Hola mis amigos, que Dios, el Dios de los imposibles, el Espíritu de Dios, el Espíritu que resucitó a su Hijo Jesús, venga a conducir nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que podamos aprender en su santa palabra cómo nosotros debemos comportarnos en este mundo de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque vivimos en un mundo malo, perverso, cruel, pero Dios nos da el Espíritu Santo para guiarnos en este mundo malo, como sucedió cuando Abraham obedeció a la voz de Dios. Vea que Abraham es un ejemplo. Para mí es una referencia estupenda. Entonces, Abraham, solo para que usted tenga una idea, Abraham obedeció a la palabra de Dios, a la voz de Dios, y esto mostró su fe que Dios le había dado, claro. Entonces, Abraham fue un hombre de fe, por eso es llamado él Padre de la fe. Entonces, él conoció el poder de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de la grandeza de Dios en la vida de él por causa de su fe. Pero Abraham, como todo ser humano, tuvo sus debilidades. Nosotros tenemos nuestras debilidades, nuestras fragilidades, debilidades. Entonces, Dios le dio a Abraham la fe para seguirlo y servirlo. Pero Dios quería más que la fe. Dios quería el amor de Abraham, el amor que es espontáneo, el amor que es desinteresado, es un amor puro, sublime, es un amor que no hay palabras para expresar el tamaño de la grandeza del amor, de la propia esencia del amor que el apóstol Juan dice, escribió allí que Dios es amor. El Espíritu Santo lo condujo a escribir Dios es amor. El apóstol Pablo dice, ahora nosotros tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero el amor de estos es el amor, o sea, quiere decir que el amor es mayor que la fe. Entonces, Dios quería aquel amor sincero, quería ver aquel amor sincero en Abraham. No porque él precisaba ver, probar, nada de eso, sino que Dios quería dejar esto registrado en la historia para que nosotros, humanos, pudiésemos tener como referente al propio Abraham, cómo Dios trata, como Dios trata al ser humano, como Dios trata a las personas. Es que ni siempre las personas le dan atención a su palabra, a su voz. Vea que Jesús dice, aquel que me ama, guarda mis palabras. En otras palabras, amar a Dios significa obedecer, seguir,
orientarse de acuerdo con su palabra. Esto es amar a Dios. Amar a Dios no es como amar a una persona que le guste, que ame a una persona y se entregue para ella simplemente. No. Amar a Dios envuelve un sacrificio total, porque nosotros hemos visto ayer que Dios no quería la sangre de Isaac. Él quería el corazón de Abraham. Él quería el corazón de Abraham. Él quería el amor eterno, espontáneo, liberal, por libre y espontánea voluntad de Abraham. Y él lo tuvo. Por eso es que Abraham comenzó a andar con Dios por la fe. Fue la fe que le dio, que hizo que Abraham obedezca a Dios. La fe en la palabra de Dios, en la voz de Dios. Pero después, con el tiempo, Abraham amó a Dios. Él amó a Dios. Y ese amor es un amor que envuelve cuerpo, alma y espíritu, 100%. Entonces, cuando Dios pide para Abraham llevar a su hijo para sacrificarlo allí en el monte, ¡ja! Abraham no titubeó. Dios habló. Ve aquí Génesis 22, luego en el primer versículo. Dice así: sucedió después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. No probó su fe, porque Abraham ya había mostrado esa fe cuando largó, dejó su tierra, etc. Pero probó el amor de Abraham. Cuando él llamó a Abraham, él le dijo: heme aquí, Señor. Y entonces Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Isaac. Pero Abraham ya había tenido con Agar a Ismael. Pero Dios estaba tratando del amor mayor de Abraham, que era Isaac, con la esposa de él, que era Sara, que dio a luz con 90 años. Sí, con 90 años. Entonces, Abraham era apasionado por aquella criatura, porque era hijo de su amor con Sara. Era el hijo que él venía buscando desde cuando se casó con Sara. Ahora el hijo está con él, el muchachito, y siendo amigo inseparable, de compañero inseparable. Entonces Dios le habla: tome ahora, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Dios sabía que él amaba, y vaya hasta la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que yo te diré. Dice el texto que Abraham se levantó por la madrugada y preparó la mula, tomó con él, se preparó y obedeció. Fue para el lugar donde donde él debería sacrificar al hijo. Y para llegar al lugar le llevó 3 días. Un detalle que es importante: le llevó 3 días para Abraham salir de donde estaba y llegar hasta el Moriah para sacrificar al hijo. O sea, ¿qué
¿Qué es lo que yo entiendo con esto? Dios le dio tiempo para desistir, para volver atrás, para doblar las rodillas y decirle, mi Dios, esto no lo voy a hacer, no, esto es demasiado. No, Abraham caminó con el muchacho y el muchachito, él llevaba una carga de leña. Caminó con el muchacho hasta el lugar donde Dios había determinado. O sea, que todo esto Dios fue sumando, evaluando, pesando. Caramba, Abraham, en el mismo momento me obedeció. En el momento, él fue. Piense bien, mi amiga, mi amigo, colóquese en el lugar de Abraham, colóquese en el lugar de él. La persona que usted más ama en la faz de la tierra, Dios le pide a aquella criatura para él como sacrificio. Sacrificio. Y va a matar al muchacho. Y Abraham no reclamó, no lamentó, no se lamentó, no lloró. Abraham no reclamó con Dios, oh mi Dios. No, nada de eso. Él simplemente obedeció. O sea, fue una actitud de fe aliada ahora con el amor, el profundo amor. Entonces, Abraham manifestó ese amor. Y ahí, en el versículo 12, Dios dice allí que en el momento que Abraham iba a descender el puñal, el cuchillo, para cortar allí al hijo de él, entonces Dios habló desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él nuevamente le respondió, heme aquí, 100%. Entonces le dijo, no extiendas la mano sobre el jovencito, no le hagas nada. Ahí viene el detalle. Por cuanto ahora sé que temes a Dios y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Ahora sé que temes a Dios. Ese temes a Dios no es miedo, pavor, terror. No, no, nada de esto. No. Este temor envuelve la fe, envuelve la obediencia de la fe y envuelve el amor. Esto es muy fuerte, extremadamente fuerte. Entonces, cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, él no se lo negó. Estaba allí, físicamente en las manos de él. Él podría, obviamente, doblar sus rodillas y clamar y llorar y pedirle a Dios, no dejes, no, 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 Señor, no dejes. Pero él no reclamó, él no se lamentó, él no titubeó, él no dudó, él fue adelante. Él no habló con nadie, él no habló ni con Sara, él no habló con nadie. Una cosa personal entre él y Dios. Esto es importante. Entonces, cuando una persona va a hacer un sacrificio, normalmente uno ve a muchas personas haciendo esto, hablando esto. Ellas hablan para todos. Ah, yo hice esto, hice aquello, pero yo hice esto, aquello otro. No valió de nada, porque lo que hizo no envolvió amor, porque
el amor sublime, porque este tipo de amor es el mismo amor con el cual Dios se manifestó con nosotros cuando nos dio a Jesús en la cruz del Calvario. Es lo mismo. Él envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Y aún así, la mayoría de este mundo no acepta, rechazan, hacen poco caso. Hay otros que aceptan, pero aceptan así. También yo hice esto, hago aquello, y se justifican o se autojustifican. Mi amiga, mi amigo, aprenda a sacrificar para Dios con su mejor, su mejor. ¿Cuál es su mejor? Su mejor no es aquel dinero que usted tiene guardado, reservado. No. Para alguna eventualidad. No. ¿Quién usted ama? ¿Quién usted ama más? En este mundo, en términos de cosas, de personas, su casa, su perrito, su gatito, su hijo, su hija, su bebé, la criatura que está en su vientre, su matrimonio, su mujer, su marido. ¿Quién es que usted más ama en este mundo? ¿Quién es al cual usted dedica más su vida? ¿Quién usted carga en su pensamiento todo el santo día? Todo el santo día. Cualquier cosa que usted haga, usted está pensando en aquella persona. ¿Quién? Pues bien, Isaac era ese. Era esa criatura que Abraham pensaba. Obviamente, él compartía 24 horas al día con esa criatura. Y Dios le pidió justamente la ofrenda, la mejor ofrenda. Lo mejor que Abraham tenía. Lo mejor, porque era lo que más él amaba. Dios le pidió justamente aquello. ¿Sabe por qué es que le pidió? ¿Usted sabe por qué? Porque Él también, cuando decidió salvarle a usted, a mí, a cada uno de nosotros, para enviar su Hijo, Él dio lo mejor. Él no mandó un ángel, o un arcángel, o un querubín. Él mandó al propio Hijo. Él arrancó de dentro de Él el propio Hijo y lo dio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿es esto lo que se llama amor? Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros amamos a una persona, y yo hablo por mí, cuando nosotros nos conocimos. Entonces, Esther y yo, caramba, nosotros nos queríamos casar. Nosotros, si nos pudiésemos haber casado en aquel día, en aquella hora, en aquel minuto, pero no habían condiciones. Entonces, nosotros colocamos toda nuestra fuerza, ella y yo, nosotros, cada uno haciendo nuestra parte. Colocamos nuestras fuerzas, todas nuestras fuerzas, para que en el final del año nos pudiésemos casar. Porque nos amábamos el uno al otro. Yo no veía la hora de entrar en la iglesia. Yo no veía la hora de tomar posesión de la persona que ahora estaba siendo la primera, después de Dios. Siempre Él fue el primero, pero desde que lo conocí, Él fue el primero. En cuanto no lo conocía, Él no era, pero después que lo conocí entonces, Él se volvió el primero. Pero después de Él, me quedé pensando en todo momento en Esther.
24 horas hasta el día del casamiento. Quiere decir, hubo una manifestación de mi parte para con ella y viceversa. Y yo me quedo imaginando de Abraham subiendo en aquel monte con la criatura que sería sacrificada. Muy fuerte es eso. Él probó su amor para con Dios. Por eso Dios habla. Ahora sé que temes a Dios. O sea, ahora sé que me amas. Ese temor aquí es el amor, porque Abraham creía en Dios, tenía fe en Dios, tanto que obedeció. Pero ahora, después de muchos años conviviendo con él, con Dios, Abraham aprendió a amarlo sobre todas las cosas. Y cuando Dios le pidió a Isaac, Abraham no tuvo dificultad de sacrificarlo. Entonces, Jesús dice estas palabras. Preste atención, mi amiga, porque lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, Él hace por nosotros hoy. Vea, preste atención. Yo voy a leer aquí el texto que nosotros hemos leído ayer. Vamos a leer nuevamente aquí. Jesús dice así: aquel que tiene mis mandamientos, mi palabra, y los guarda, o sea, los practica, los obedece, ese es el que me ama. El que me ama no es aquel que dice, yo te amo, aleluya, alabado sea tu nombre. No, el que me ama es quien tiene mis mandamientos y los practica. Por ejemplo, él está hablando aquí de quién, de los que se dicen creer en Dios, los que se dicen creyentes. Los incrédulos no aman a Dios. No dicen que aman a Dios, pero los creyentes sí, ¿no es? Especialmente los evangélicos, ¿no es así? No, yo amo a Dios, no. Pero ama a Dios de boca, porque cuando están fuera de la iglesia o en un lugar así reservado, solos, en fin, hacen cosas extrañas, viven en el pecado, en la mentira, en fin, en todo lo que nos sirve. O sea, que no aman, es mentira. Entonces, ¿cuántos creyentes mentirosos hay por ahí que son ungidos con el espíritu del engaño, el espíritu del diablo? Porque los hacen pensar que son de Dios cuando en la realidad ellos se están perdiendo. Esta es la realidad. Jesús dice así: aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquel que me ama, un detalle, será amado por mi Padre, y yo lo amaré. O sea, amado de mi Padre, yo también lo amaré. Y me manifestaré a Él. ¿Qué es esta manifestación de Jesús a aquellos que lo aman? Es el bautismo con el Espíritu Santo. Es esto aquí. Entonces, yo voy a decirles a ustedes algo. El domingo yo me quedé irritado, me quedé triste, abatido. Yo me quedé nervioso en la reunión, porque yo oraba y caramba, no venía la respuesta. A veces sucede cosas puntuales, una persona que fue bautizada con el Espíritu Santo, aleluyas, oh mi Dios, aleluya. En cuanto la persona no es bautizada con el Espíritu Santo en mi reunión,
yo no quedo satisfecho. Tiene que haber bautismo con el Espíritu Santo. Y yo quería que todos fuesen bautizados, porque ese es el fruto de nuestro trabajo. Yo quiero ver este fruto. Yo hablo con Dios, yo quiero ver este fruto. Porque si la persona no fuese bautizada con el Espíritu Santo, yo siento que mi trabajo fue en vano. Mi oración, mi prédica, mi enseñanza, todo fue en vano. No es posible. Yo hablé, mi Dios, no es posible que esto no suceda. ¿Cuántas personas que están hace años en la iglesia? ¿Cuántas personas participan de nuestras reuniones y no sucede el bautismo? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y Dios me respondió. Dios me respondió, me reveló. Está aquí. La razón es esta. Aquel que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. O sea, el bautismo con el Espíritu Santo, y vendremos para él y haremos en él morada. Entonces, es eso. La persona no es bautizada con el Espíritu Santo no es porque ella no entendió la palabra que nosotros le enseñamos, le predicamos. No es porque ella no merecía. No, no es por eso. Usted no recibe el Espíritu Santo porque merece. Usted recibe el Espíritu Santo porque usted manifiesta verdaderamente el amor que Abraham manifestó para Dios. Usted colocó toda su fuerza, aquel amor que usted cargaba en su corazón, que estaba escondido allí, dentro de usted. Usted lo colocó en el altar. Usted se desvistió del amor de cualquier cosa o de personas de este mundo y colocó al Señor en primer lugar. Es el primer y gran mandamiento. Este es el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Es el primer mandamiento. Y semejante a este viene, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amiga y amigo, en este domingo nosotros vamos a tener un domingo muy especial para que las personas que están apartadas, desanimadas, entristecidas, que no realizaron sus sueños. Caramba, yo conquisté algunas cosas, pero, ¿sabe? Yo aún no tengo el Espíritu Santo. Muy bien, si usted no conquistó el Espíritu Santo, usted no conquistó nada. Usted puede haber conquistado ríos de dinero, éxito, pero si no tiene el Espíritu Santo, no fue bautizado con el Espíritu Santo, usted continúa pobre, miserable, usted continúa completamente desnudo, desnudo. Porque sin Él es imposible que nosotros vengamos a sobrevivir en este mundo. Es imposible. Y yo veo como Pablo habla allá, en una de las cartas, para sus discípulos y le dice, vosotros sois el sello de mi trabajo, de mi ministerio. Y el sello de nuestro ministerio, del ministerio de la Iglesia Universal del Reino de Dios, no es la iglesia súper llena, no. Son las personas bautizadas con el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, entonces nosotros nos sentimos honrados. Es como si nosotros hubiésemos sido bautizados. ¡Ja! Nosotros ya fuimos bautizados, pero es como que nosotros recibimos una renovación. Y esto tiene que suceder, tiene que suceder. El bautismo con el Espíritu Santo tiene que suceder porque es una promesa de Dios. Pero ¿sucede con quién? Sucede con quien está unido, con quien ama a Dios. No es quien tiene fe, que conquistó mundos y mundos. No, es para quien ama. Quien ama es diferente. Abraham tuvo fe para dejar la tierra, la parentela, la casa del padre de él, todo para atrás. Eso fue fe.
agresiva, una fe agresiva, una fe, ¿cómo se dice? Palpitante, una fe, pero el amor no. El amor es sacrificio, es dolor. Es por eso que la Biblia habla que Dios es sufridor. David habla, Dios es sufridor. Juan dice, Dios es amor. Él es amor, por eso Él es sufridor. Quien ama, sufre. Quien ama, sufre. ¿Por qué? Porque ni siempre es correspondido con ese amor. Y esto lastima. Entonces, amiga, amigo, en este domingo no venga en búsqueda de bendiciones. Este domingo venga para entregar, para dar su primer amor para Jesús. Su primer amor. ¿Cuál es el primer amor que usted tiene en este mundo? No sé cuál es, usted lo va a colocar en el altar. Aquí. Está mi hija, mi hijo, mi marido, mi esposa, mi novia, mi novio, mi casamiento, no sé. Usted va a colocar en el altar aquello que usted ama más, aquello que usted más ama. Y usted sabe qué es lo que más ama. Entonces, si usted hace esto, usted puede tener certeza que en este domingo va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque es su amor, su primer amor, por el primer amor de Dios. Usted va a recibir justamente aquello que Él prometió. Aquel que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y vendremos y haremos en Él morada. Me manifestaré a Él. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu del amor. Es el Espíritu de Dios, el espíritu del amor. Cuando Pablo habla, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. ¿Quién es el amor? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere el primer amor dentro de sí, dé a Él su primer amor. Coloque en el altar su primer amor, como Abraham hizo con Isaac. Él colocó su primer amor en el altar. Y Dios hizo de Abraham un hombre feliz. Él murió en dichosa vejez. Dichosa vejez. ¿Por qué? Porque Dios fue el primero en la vida de él. Mañana hablaremos más a este respecto, pero no se olvide, domingo del reencuentro. Usted ya tuvo un encuentro, tuvo experiencias, ya recibió bendiciones, ya fue alegre, tal. Pero usted no recibió el Espíritu Santo, usted no tiene nada entonces. El domingo ahora, que Dios los bendiga hasta allá. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.